Los efectos secundarios de la crisis del aislamiento generada en 2020 por la pandemia de la COVID-19 han sido evidentes en el transcurso de 2021. Elementos asociados a problemas en las cadenas de suministro, desbordamiento de la inflación y proteccionismo de los países son algunos ejemplos. Y ahora está tomando cada vez más visibilidad un efecto secundario asociado a la crisis de empleos debido a las renuncias masivas. Y es que podría sonar paradójico que en pleno proceso de recuperación económica, tras haber pasado por tasas de desempleo que en el caso de Colombia superaron el 21% con 5 millones de desocupados, ahora las personas estén optando por retirarse de sus puestos de trabajo. En el presente capítulo de los podcasts sectorial analizaremos las razones de este comportamiento alrededor del mundo, sus particularidades por grupos de edades y algunas recomendaciones antes de decir, querido jefe, renuncio. Los datos están mostrando que, por ejemplo, en una nación como Estados Unidos, solo en un mes, en septiembre del 2021, se presentaron renuncias por 4,4 millones de personas. Estamos hablando del nivel más alto en la historia de la nación americana en los últimos 20 años. Y cuando analizamos el mes a mes del 2021, el promedio mensual termina mostrando un nivel de renuncias de 3,94 millones de personas. El nivel más alto antes de ese 2021 fue en el 2019. Cuando hablamos de 3,5 millones de personas en promedio mensual que renunciaron. Los momentos más bajos han sido en los periodos de crisis. Si vamos y analizamos un 2001, en plena crisis de la burbuja.com, el nivel de renuncias fue en promedio mensual de 2,85 millones de personas. En el 2009, en la crisis subprime, hablamos de nivel de renuncias de 1,78 millones de personas en promedio mensual. Y el año pasado, en los efectos de COVID, en la crisis del gran aislamiento, el nivel de renuncias promedio mensual fue de 2,9 millones de personas. El comportamiento que estamos viendo en 2021 lo que está mostrando es una tendencia y un efecto post-COVID reseñado por algunos autores como la crisis denominada The Great Resignation o la crisis generada de las renuncias masivas. Y es que las personas ya no están dispuestas a aceptar la remuneración y condiciones que tomaron durante la pandemia para poder tener un empleo o para conservar el puesto en el que se encuentran. Adicionalmente, se están generando elementos donde las personas son mucho más reflexivas sobre las prioridades en su vida, teniendo en cuenta los efectos que generó la pandemia, tanto sobre su salud física como mental. Los sectores donde se están presentando los niveles de mayores renuncias terminan siendo esas actividades de primera línea, es decir, que tienen una relación directa con las personas, con los consumidores. Estamos hablando de los hoteles, de los restaurantes, de las clínicas y del comercio. En general, las personas también generando renuncias debido a consideraciones sobre los niveles de bioseguridad que están teniendo sus empresas. Este fenómeno de las renuncias masivas también es una de las razones por las cuales estamos viendo en la actualidad un encarecimiento en los precios de los productos y también todos los problemas que estamos viendo de abastecimiento alrededor del mundo. Porque si por ejemplo analizamos en toda la cadena de sectores y vamos al agro y el agro deja de tener empleos, pues pierde la capacidad para poder extraer las materias primas. Si la industria pierde empleos, pues pierde la capacidad para poder tomar esas en materias primas, transformarlas y llevar a los productos. Y si la logística se queda sin personas, sin puestos de trabajo, entonces pierde la capacidad para poder llevar esos productos a los centros de demanda. Este fenómeno de las renuncias masivas no solamente es de Estados Unidos. Si miramos alrededor del mundo se está presentando lo mismo. Un país como Alemania ha anunciado que debe importar alrededor de 400.000 empleos anuales para poder cubrir el nivel de renuncias que se están presentando. Si analizamos un país como China, las personas jóvenes están teniendo gran cantidad de consideraciones sobre las condiciones laborales que se están imponiendo, que se han impuesto históricamente en la nación, junto con los niveles de remuneración que se presentan especialmente en la industria. Eso está generando un reto importante para China, teniendo en cuenta su apuesta industrial, pero también su apuesta sobre poder tener talento calificado para poder desarrollar una industria tecnológica. Y adicionalmente, la situación de China pone en un riesgo importante al resto del mundo en lo que estamos presenciando actualmente en esta crisis de abastecimiento, porque si se queda sin empleo, se queda sin personas, pues China termina siendo una de las principales naciones que abastece al mundo de productos. Luego, si miramos nuestra región, en Latinoamérica, también se presenta un fenómeno similar, pero con unos elementos estructurales adicionales, elementos asociados a la informalidad. Estamos hablando que en Latinoamérica y el Caribe, en 2020,
se perdieron alrededor de 26 millones de puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo se han venido recuperando en el transcurso de este año, pero las condiciones de la generación de los nuevos puestos terminan siendo de informalidad, terminan siendo inestables y adicionalmente con un bajo nivel de salarios para las personas. Eso ha generado que en Latinoamérica 1 de cada 6 jóvenes entre los 18 y 29 años hayan renunciado a sus puestos de trabajo. Esta termina siendo otra de las características generales de este fenómeno de la gran cantidad de renuncias o las renuncias masivas que se está presentando en el mundo, que tiene una mayor participación de las personas jóvenes. Estamos hablando que sobre todo lo que es denominada la generación Z, es decir, las personas que nacieron entre 1996 y 2012, dentro de ese rango de años estamos hablando que las personas que tienen un puesto de trabajo son los que tienen entre 18 y 25 años. Muy posiblemente el puesto de trabajo que tienen o que tuvieron fue su primera experiencia laboral. Entonces, al ser inexpertos en el tema laboral y en la vida al interior de las oficinas, al interior de las plantas, al interior de los diferentes segmentos de trabajo, pues nunca habían tenido una situación de alto estrés o de niveles extremos de estrés como los que se presentaron el año pasado en plena pandemia. Eso ha generado que, sobre todo la generación Z, haya empezado a sentirse o se sienta subvalorada en su trabajo. Esos hallazgos terminaron siendo confirmados por una encuesta que realizó Microsoft. Microsoft encuestó a diferentes grupos de personas agrupadas en los diferentes segmentos de edad. Estamos hablando de los boomers, que son las personas nacidas entre 1946 y 1964, la generación X, es decir, los nacidos entre 1965 y 1980, los millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1995, y la generación Z, que son los nacidos entre 1996 y 2012. A estos grupos de edades básicamente se les hizo 3 preguntas. La primera era si las ideas de las personas no estaban siendo tenidas en cuenta en la organización donde trabajan. Si bien, por ejemplo, los boomers del grupo que se encuestó, el 9% considera que esa situación era así, la generación Z, los que consideraban que la situación era de esa forma, fue el 14%. La segunda pregunta fue si en las reuniones a las personas no les daban la palabra, no intervenían en las reuniones. Los boomers, el 9% consideró que eso era así. Por su parte, la generación Z, el 16% consideró que la situación era así. Y otro de los elementos de las preguntas o los análisis es que si las personas en estos diferentes grupos de edades no se sentían que encajaran en la empresa donde estaban y si su trabajo no era excitante. En los boomers, el 12% consideró que era así. La generación Z, el 16% consideró que era de esta forma. Estamos hablando entonces que este fenómeno de las renuncias masivas pues termina siendo en gran parte unos efectos represados del 2020, una gran cantidad de renuncias que no se generaron en el 2020 porque las personas estaban temerosas en pleno momento de crisis. Al pasar esa situación, pues ese represamiento empezó a trasladarse o se trasladó para el 2021. Ese era uno de los efectos que hemos venido analizando. Sin embargo, hay otro efecto o más bien otra cara de la moneda, y es lo que se denomina el efecto boomerang. Y es cuando la persona entonces considera que no está siendo valorado en su sitio de trabajo y empieza a analizar o renuncia para buscar un mejor sitio de trabajo. Cuando encuentra ese mejor sitio de trabajo, resulta que al empezar a laborar en este nuevo lugar, se da cuenta que su sitio de trabajo anterior era mucho mejor y que tomó probablemente una decisión precipitada y se equivocó en esa decisión. Entonces, al ver esos elementos, vuelve y recurre a su empresa original solicitando volver a trabajar en esta compañía. En muchas compañías se materializa ese retorno del empleado y de ahí entonces se da la materialización del efecto boomerang. Pero en otras organizaciones, ya por sus políticas, cuando una persona se retira no es tenida en cuenta de nuevo para que ingrese. De esa manera, entonces, Harvard Business Review lo que hizo fue hacer una publicación donde le recomienda a las personas que antes de tomar la decisión de renunciar a su trabajo en este fenómeno de las renuncias masivas, analicen 5 principales elementos. El primero es que le pregunten cuál es el real problema que lo está llevando a pensar en retirarse. El segundo es
que se le dé una última revisión, y es si algunos de los elementos que están generando el problema se pueden solucionar. Tercer elemento es que si no hay solución, pues vaya y hable rápidamente con su jefe y sea lo más claro sobre la situación, no deje que él se anticipe. El cuarto es, si ya tomó la decisión, entonces ayude a la transición, ayude a que ese cargo pueda tener una recomposición, pero póngale un límite de tiempo. Y como quinto elemento, nutra las relaciones con sus compañeros. Es muy probable que el día de mañana se vayan a necesitar mutuamente.